está un poco flojo, pero bueno, hay que seguir sumando para que la próxima victoria en San Isidro consigamos los 3 puntos. Bueno, y mis compañeros, por tanto mis compañeros, bueno, no les puedo decir más, soy el capitán y tengo que dar el punto, pero nos falta, sí que es verdad que nos falta un puntito más, porque cuando vayamos a San Isidro, si no, sí que nos va a faltar, y a lo mejor nos quedamos sin un punto. Al final del partido pues estábamos muy flojos arriba y como que nos faltaron ganas, pero bueno, eso supongo que cuando jugamos un partido más fuerte pues se podrá solucionar. Pues el partido ha estado, la primera parte nos ha superado un poco, la segunda al final hemos apretado, pero han sido mejores, han acertado más y poco más, hemos intentado meter, pero la última he tenido yo ahí una jugada, pero he definido mal. Poco más. En líneas generales creo que hemos estado bastante bien, hemos metido una intensidad buena, presionando en todo momento arriba, hemos tenido muchas ocasiones, pero al final pues no hemos estado muy acertados de cara a puerta y eso pues, nos ha complicado un poco la situación, pero al final lo importante ha sido sacar los 3 puntos y eso, que hemos tenido un rival delante que nos ha competido, que ha tenido sus ocasiones, sabía lo que tenía que jugar, que era la contra, las ha tenido y no se las ha metido, entonces, pero muy contento por el trabajo de los chavales y al final los 3 puntos, que es lo que cuenta en esta competición tan igualada. Casi al final van a ser muy importantes. Y que yo venía ya condicionado desde casa, básicamente porque venía sin porteros. El portero es un jugador, venía con 2 cadetes a jugar y nada, es el problema. Y luego que son todos de primer año, pero bueno, no es excusa. Ahí se trabaja para los partidos, para intentar sacarlos bien. Y peco de eso, de que son jovencitos y tal, y les está costando mucho y creérselo, sobre todo creérselo, porque si se lo creen como han demostrado en la segunda parte, si dan más, les podemos hacer daño a cualquier equipo. Lo que pasa es que el problema es que siempre salimos muy acongojados y nos pasa factura al final.